Brillas en el partido. Eres el héroe de tu equipo. Pero en un instante todo se derrumba. Jugadores que estaban haciendo historia y terminaron arruinándolo todo con un error, una expulsión o una jugada fatal. Y quédate hasta el final, porque ahí verás el caso más brutal de un héroe que se convirtió en villano en cuestión de segundos. Un penal puede convertirte en héroe, o en villano. En la final de la Champions 2016, Juanfran había hecho un partido impecable y en la tanda de penales empezó con confianza. Pero cuando más importaba, todo se derrumbó. Su disparo pegó en el poste. Y el Atlético quedó a merced del Real Madrid. Cristiano Ronaldo no perdonó. Con su penal, el Real Madrid ganó la Champions y Juanfran pasó de ser un jugador clave al villano que falló en el momento más importante. De héroe a villano en un solo disparo. Su error quedó marcado en la historia del Atlético. Y del fútbol. David Luiz estaba viviendo su sueño. Había marcado un golazo de tiro libre contra Colombia en cuartos de final y con la ausencia de Thiago Silva, se convirtió en el líder de Brasil en la semifinal contra Alemania. Todo Brasil confiaba en él, pero lo que pasó después fue una de las mayores humillaciones en la historia del fútbol. Alemania marcó el primer gol, y Brasil se derrumbó. David Luiz, el capitán, desapareció. No organizó la defensa, dejó espacios. Y en solo 30 minutos, su equipo ya perdía 5-0. El hombre que debía ser el líder se convirtió en el símbolo de la peor derrota de Brasil. No hubo reacción, no hubo orden, solo un equipo roto. De héroe a villano en solo 4 días. Brasil confiaba en él, pero terminó pidiendo perdón ante todo un país tras la humillación más grande en la historia de los mundiales. Pepe era el alma de la defensa del Real Madrid en la Champions League 2011. Bajo el mando de José Mourinho, su intensidad y entrega lo convirtieron en una pieza clave en el equipo blanco. En la ida de semifinales contra el Barcelona, el Madrid apostó por un plan defensivo. Pepe estaba haciendo un partido impecable, conteniendo a Messi y compañía. Pero entonces, todo se vino abajo. En el minuto 60, Pepe fue con todo a disputar un balón dividido contra Dani Alves. El brasileño cayó al suelo como si le hubieran arrancado la pierna. Y el árbitro no dudó. Roja directa. La decisión fue polémica. Los jugadores del Madrid explotaron. Mourinho no lo podía creer. Pero ya era tarde. Con uno menos, el equipo se vino abajo. El Barcelona aprovechó la ventaja numérica y, liderados por Messi, marcaron 2 goles que sentenciaron la eliminatoria. El Madrid, que había resistido hasta ese momento, quedó prácticamente fuera de la final. Arjen Robben estaba destinado a ser el héroe de Holanda. En la final del Mundial 2010 contra España, su velocidad y talento eran la mayor esperanza para conseguir el primer título mundial en la historia de su país. Y la oportunidad llegó. En el minuto 62, Robben dejó atrás a la defensa española y quedó cara a cara con Casillas. Tenía el gol del título en sus pies. Pero Casillas sacó la pierna milagrosa. Y todo cambió. Robben pasó de estar a centímetros de la gloria, a convertirse en el villano de Holanda. Holanda lo tuvo, pero no aprovechó su momento. En el segundo tiempo extra, Andrés Iniesta escribió su nombre en la historia con un gol que le dio a España su primer mundial. De héroe a villano en solo segundos. Su falla quedó marcada en la historia del fútbol. Y en la memoria de toda Holanda. Luis Suárez estaba siendo la estrella de Uruguay en el Mundial 2010. Contra Ghana en cuartos de final, era la gran esperanza ofensiva de su equipo. Su energía y talento mantenían a Uruguay en la pelea, pero en el minuto 120 todo cambió. Cuando Ghana estaba a punto de marcar el gol de la victoria, Suárez hizo lo impensado, atajando el balón con la mano en la línea. Roja directa y penal para Ghana. Parecía que había arruinado todo para Uruguay. Un penal en el último segundo significaba la eliminación. Hasta que Asamoah Gyan falló el disparo. Atajar un penal es uno de los momentos más gloriosos para un portero. Pero este guardameta lo celebró demasiado pronto. Sin darse cuenta, el balón quedó rebotando en el área. Y un rival estuvo más atento que él. Mientras el arquero festejaba, el delantero rival aprovechó la oportunidad y marcó el gol. No lo podía creer. De héroe a villano en solo segundos. Pasó de ser el salvador de su equipo a ser el responsable de uno de los errores más vergonzosos en la historia del fútbol. Este momento se hizo viral en todo el mundo, convirtiéndose en un claro ejemplo de que en el fútbol nunca debes celebrar antes de tiempo. David Beckham era el líder de Inglaterra en la Euro 2004. Con su talento y experiencia, su equipo soñaba con llegar lejos en el torneo. Durante el partido, mostró su calidad con pases perfectos y liderazgo en el campo. Inglaterra peleaba de igual a igual contra Portugal, pero el partido se fue a los penales. Era el primer cobrador de Inglaterra. Todos confiaban en él, pero entonces pasó esto. ¡Increíble! Beckham falló de la manera más humillante posible. El balón salió volando a las gradas, y las cámaras captaron a un aficionado celebrando con el balón en sus manos. Ese error fue un golpe psicológico para Inglaterra. Al final, Portugal ganó la tanda de penales, e Inglaterra quedó eliminada. De héroe a villano en un solo disparo, Beckham pasó de ser la gran estrella a ser el hombre que falló en el momento más importante. Steven Gerrard, capitán y leyenda de Liverpool, estaba a punto de hacer historia. Después de años de lucha, los Reds estaban muy cerca de ganar la Premier League, un título que él nunca había conseguido. El Liverpool estaba en racha. Gerrard lo sabía y lo dejó claro. Esto no se nos puede escapar. Pero en el fútbol, una jugada puede cambiarlo todo. En un partido clave contra el Chelsea, justo antes del descanso, Gerrard recibió el balón en una zona segura. Pero entonces pasó esto.
Se resbaló en el peor momento posible. Demba Ba aprovechó, corrió solo y marcó el gol que silenció a Anfield. En un solo segundo, la Premier League se alejaba. El Liverpool intentó reaccionar, pero el daño ya estaba hecho. Perdieron 2-0 y dejaron escapar una oportunidad de oro para ganar el título. De héroe a villano en un solo resbalón. Gerrard, el capitán y emblema de Liverpool, vio como el título que tanto soñó se le escapaba de las manos. Ese error le costó a Liverpool la Premier League, y Gerrard nunca pudo ganar ese título en toda su carrera. Didier Drogba era el líder y la gran esperanza del Chelsea en la final de la Champions League 2008. Su equipo soñaba con levantar su primera orejona, y él estaba listo para hacer historia. El partido fue una batalla total. Drogba estuvo cerca del gol varias veces y el Chelsea se veía cada vez más fuerte, hasta que todo se salió de control. En los últimos minutos de la prórroga, la tensión explotó. Drogba se metió en una pelea con Nemanja Vidic, y en un momento de locura le dio una bofetada. El árbitro no dudó. Roja directa. Drogba, la estrella del Chelsea, dejaba a su equipo con 10 jugadores, justo antes de la tanda de penales. Y lo peor aún estaba por venir. En la tanda de penales, John Terry tuvo la oportunidad de darle el título al Chelsea, pero resbaló y falló. Minutos después, el United se coronó campeón de Europa. De héroe a villano en el peor momento posible. Drogba, que debía ser el cobrador estrella del Chelsea, vio cómo su equipo perdió, sin poder hacer nada. Jens Lehmann era una de las grandes razones por las que el Arsenal llegó a la final de la Champions League 2006. Con atajadas decisivas se convirtió en un muro imbatible para los Gunners. En las rondas previas, Lehmann fue clave para mantener el arco en cero. El Arsenal llegó a la final sin haber recibido un solo gol en toda la fase eliminatoria. Pero en el partido más importante, todo cambió. La final contra el Barcelona comenzó con mucha intensidad. El Arsenal se veía sólido y Lehmann estaba listo para otra gran actuación. Hasta que llegó el minuto 18. Samuel Eto'o recibió un pase filtrado y Lehmann decidió salir del área. Pero se lanzó de manera desesperada y terminó derribando al camerunés fuera del área. El árbitro no dudó. Roja directa. El Arsenal se quedaba con 10 jugadores en la final. Y tenía que sacrificar a un jugador para meter a otro portero. A pesar de la expulsión, el Arsenal logró adelantarse con un gol de Sol Campbell y resistió por casi una hora con un jugador menos. Pero la presión del Barça era demasiado. De héroe a villano en solo 18 minutos. Lehmann, el portero que llevó al Arsenal a la final sin recibir un solo gol, terminó dejando a su equipo con 10 y viendo desde el banco cómo se les escapaba la Champions. Gonzalo Higuaín llegó a la final del Mundial 2014 con la oportunidad de convertirse en un héroe eterno para Argentina. En cuartos de final contra Bélgica, marcó el gol que puso al albiceleste en semifinales. Y los hinchas soñaban con verlo hacer lo mismo contra Alemania. Argentina estaba haciendo un partido sólido y tuvo la primera gran oportunidad del partido. Higuaín estaba solo frente a Neuer. Pero entonces pasó esto. Increíble, un error imperdonable. Un delantero de su nivel no podía fallar eso. Y la cara de Messi en la repetición lo decía todo. Minutos después, Higuaín creyó haber redimido su error. Marcó un gol y lo celebró como un loco. Hasta que vio la bandera levantada. Fuera de juego. Otra oportunidad desperdiciada. Argentina siguió peleando, pero cada minuto que pasaba hacía que el fallo de Higuaín pesara más. Hasta que en el minuto 113, Mario Götze apareció para acabar con los sueños de Argentina. Alemania se coronó campeón del mundo. Y la imagen de Higuaín hundido en el césped lo decía todo. De héroe a villano en la peor noche de su carrera. Pudo haber cambiado la historia de Argentina, pero su fallo quedó marcado para siempre. Loris Karius había sido el portero titular del Liverpool durante toda la temporada en Europa. Con grandes actuaciones, ayudó a su equipo a llegar a la gran final contra el Real Madrid. Aunque muchos dudaban de él, Karius había demostrado ser un arquero confiable en momentos clave. Pero la noche de la final cambió su destino para siempre. El Liverpool comenzó fuerte contra el Real Madrid, pero en el segundo tiempo, cuando el partido estaba igualado, Karius cometió un error imperdonable. Intentó hacer un saque rápido, pero no vio a Benzema. El francés solo estiró la pierna y empujó la pelota al fondo de la red. Un error de principiante en la final más importante de su carrera. El Liverpool reaccionó y empató rápidamente con un gol de Mané, pero lo peor para Karius aún estaba por venir. Minuto 83. Gareth Bale dispara desde fuera del área. Y Karius falla de la manera más increíble. El balón le rebota en las manos y entra al arco. 3-1 y partido liquidado. De héroe a villano en la noche más importante de su vida. Sus errores le costaron la final a Liverpool, y su carrera nunca volvió a ser la misma. Alemania estaba al borde de la eliminación en el Mundial 2018. En su segundo partido, con el marcador 1-1 contra Suecia, Toni Kroos se vistió de héroe con un golazo de tiro libre en el último minuto que le dio vida a su selección. El campeón del mundo seguía con vida, pero lo que pasó en el siguiente partido fue totalmente distinto. Alemania necesitaba ganarle a Corea del Sur en el último partido de grupos para clasificar. Kroos estaba manejando el mediocampo y parecía que su equipo tenía el control, hasta que cometió un error fatal. En el tiempo de descuento, un tiro de esquina parecía ser la última oportunidad y otro gol a puerta vacía y quedó eliminada. En fase de grupos, algo que nunca había sucedido en su historia. De héroe a villano en solo una semana, pasó de salvar a Alemania con un golazo a cometer el error que los dejó fuera del Mundial. Lionel Messi había llevado a Argentina a su tercera final consecutiva.
En la Copa América 2016, el equipo albiceleste parecía más fuerte que nunca y Messi estaba decidido a romper la sequía de títulos. Después de brillar en todo el torneo, llegó a la final contra Chile. Y fue el inicio de su peor pesadilla. Desde el primer minuto, Chile hizo todo lo posible para frenar a Messi. El partido fue una batalla física, con jugadores de ambos equipos al límite. Después de 120 minutos sin goles, todo se definió en los penales. Y Messi fue el primero en lanzar por Argentina. Pero lo increíble pasó. Messi, la gran estrella, el mejor jugador del mundo, falló su penal, un disparo que se fue por encima del arco y dejó helada a toda Argentina. Chile no falló y se coronó campeón por segunda vez consecutiva. Argentina perdía otra final. Y Messi estaba devastado. Lo que vino después fue aún más impactante. Horas después de la derrota, Messi anunció lo impensado. Se retiraba de la selección argentina. Pasó de ser la gran esperanza de Argentina a abandonar su selección tras esta derrota. Si te impactaron estas historias de héroe a villano, tienes que ver este otro video que te dejo aquí. No te lo pierdas y sigue disfrutando lo mejor del fútbol.